Mira, si algo caracteriza a la Argentina moderna, es claro ese aluvión inmigratorio que sucedió a la organización nacional y se prolongó hasta 1920, más o menos, digo, inmigrantes europeos. Millones de europeos llegaron a Buenos Aires hambreados y ensoñados y se quedaron allí para siempre, hacinados en conventillos, abriéndose paso como pudieron en una ciudad que se volvió de buenas a primera cosmopolita. La mitad de ellos pudieron establecerse también en el vacío geográfico del interior del país. Llegar de Europa con sus costumbres, creencias y hambre y adaptarse a un medio hostil no fue para nada fácil, claro que no. Precisamente en Entre Ríos trabajé la historia que voy a contarles y que viene a cuento de la aplicación de los hábitos europeos en la infinita pampa argentina. En este caso, se trata de la formación de una sociedad ideal. Jean-Joseph Durandot llegó al puerto de Buenos Aires en algún momento dentro de la década de 1870 como un inmigrante más para poblar el vacío campo argentino. Lo estoy viendo como un hombre joven de cara angulosa, nariz aguileña y penetrantes ojos de color negro profundo. Lleva el traje del mismo color bien ceñido al cuerpo flaco y luce barba en la perilla y unos bigotazos blancos y afilados como si fueran cuernos invertidos que le otorgan un severo aire de autoridad. Durandot, tal como lo imaginamos, parado en la escalera del barco que lo trajo de Europa, tiene un aspecto diabólico, lo cual no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que se pasó el resto de su vida diciendo que él era el Hijo de Dios. El abracadabra que encierran las aventuras de este hombre, que nos permite abrir las puertas de su misteriosa vida y que, en definitiva, me llevó a husmear en los campos entrerrianos cercanos a la colonia San José, tiene un nombre, y ese nombre es falansterio. ¿Qué es, Mario? Un falansterio. Vida en comunidad, como los hippies, pero en el siglo XIX. Imaginen una comunidad rural integrada por muchas familias de inmigrantes con sus hijos, todos asociados al estilo de una gran cooperativa. El falansterio era una idea del filósofo Charles Fourier. Proponía una sociedad agrícola donde 1.600, hasta estaba calculado el número, 1.600 personas habitarían un edificio común llamado falansterio, rodeado de tierras cultivables. Cada uno alternaría los trabajos para no caer en la rutina y los miembros serían socios. No habría salarios, pero sí dividendos. Si esa persona quería irse porque no le gustaba el sistema, podía hacerlo, pero la plata no se la llevaba. Pero en los hechos, Durandot hizo otra cosa. No había un edificio común, sino varios. Nadie podía elegir sus trabajos, ni había rotación de trabajos y no había tampoco una igualdad en los hechos. Pero entonces era esclavista Durandot. Y me dijo, recorriendo el campo, porque estaba en propiedad de una señora llamada Graciela en ese momento, me dijo, depende cómo se lo mire, depende quién lo diga. Yo creo que en relación al trabajo, él participaba de esa comunidad, pero la libertad también existía, puesto que se podían ir del establecimiento. Una sociedad cerrada como un puño, eso sí, pero que funciona como un relojito. Una empresa agrícola perfecta que puede abastecerse de todo lo que necesita y donde sus miembros, al cabo de un año de trabajo, obtienen beneficios siguiendo 3 criterios simultáneos: el capital entregado al ingresar a la comunidad, el esfuerzo del trabajo realizado y el talento desarrollado. ¿Quién juzgaba los méritos? El jefe, el líder, Durandot. Claro que sí. A esto hay que agregar reglas severas de convivencia,
preceptos rígidos que observar, morales y religiosos. ¿Y quién imponía las reglas y las hacía cumplir? Obviamente el jefe, el líder, que no era otro que Durandó. Una huella entre Concepción del Uruguay y Colón, mordida por el pastizal que crece frenético en el verano, me fue guiando hacia las ruinas de esa experiencia que ocurrió a fines de 1800. El joven inmigrante se hizo dueño de esas 200 hectáreas de campo y fundó un establecimiento agrícola-ganadero que llevó su nombre y del que bien pronto obtuvo réditos porque la tierra sembrada fue generosa. Le dio inmediatamente trigo, lino, maíz y todo tipo de hortalizas. Él y sus fieles seguidores plantaron decenas de hectáreas con viñedos y árboles frutales de los que obtenían peras y duraznos. De los viñedos, excelentes vinos que conservaban en cubas de roble y también dulces, y los licores como la grapa, por ejemplo. En el establecimiento Durandó, los socios habían instalado una fábrica de ladrillos. Todas las edificaciones son de ladrillo a la vista y techo de chapas a dos aguas, y tenían además carpintería, guardería, zapatería y herrería. En la hilandería se confeccionaba la ropa para todos los integrantes del falansterio. Una idea del adelanto alcanzado era el taller. Allí fabricaban carruajes que luego vendían en los pueblos y hacían el mantenimiento y las reparaciones. El establecimiento tenía una escuela llamada Escuela de Letras, Artes y Oficios, y se enseñaba aritmética, geometría y lengua castellana. Los profesores, ¿quiénes eran? El propio Durandó y su mujer, Emma Pitet. Hasta allí, todo ideal, ¿no? Es que la verdadera vida, puertas adentro, aún hoy cuesta reconstruirla, pero una historiadora de San José me confesó en el coqueto Museo de los Inmigrantes que hay en ese pueblo detalles de la vida de nuestro personaje que le habían sido transmitidos por su padre. Él me dijo que lo conoció, me dijo que Durandó fue un hombre excelente, de buen corazón, que ayudaba a todos, pero era muy particular. Se decía a sí mismo que era hijo de Dios Padre. Dos mujeres, madre e hija, eran las dueñas de ese campo, era Graciela y Celia, donde ocurrió todo. Y fui a ver, para ver qué quedaba de esa comunidad. El paso del tiempo acalló las voces y el trabajo, los pastos altos y el abandono fueron borrando los recuerdos. Los tres íbamos en busca de los rastros del falansterio de San José, mirando bien dónde pisábamos. La maleza estaba alta y allí se protegían del bochorno estival las peligrosas yararás. Las construcciones que veía cada una, que madre e hija me señalaban, estaban atacadas desde la base por la vegetación implacable. La escuela estaba semi-derruida y ocupada, vaya a saber desde qué tiempo, por bolsas de cal. Al abrir la puerta uno creía estar liberando fantasmas. Le pregunté a Graciela si los miembros de la comunidad eran libres de elegir su fe. No, me dijo, todos hacían lo que él decía. Para los integrantes del establecimiento, el Dios era Durandó. Los restos del viejo molino se veían a lo lejos. Costaba imaginarse el pasado en el falansterio, tal como yo lo veía, derrumbado, con sus edificios con peligrosa inclinación. Pero toda la historia estaba teñida por algo sobrecogedor que emanaba de la rara personalidad de Durandó. Tenía carisma, me dijo Graciela, por eso pudo dominar a los 120 integrantes de la comunidad valiéndose de sus dotes de espiritista o de su capacidad de curar sin ser médico, que la tenía. Dios Hijo lo llamaban los demás. Juan José Durandó, Jean-Joseph Durandó,
Había nacido en Torino, Italia, y llegó a Entre Ríos en 1874. Estaba, como dije, fuertemente inspirado en las ideas de la Revolución Francesa y especialmente en las de Charles Fourier, uno de los fundadores del socialismo utópico y el que imaginó la vida en los falansterios. Cuando decidió que era hora de casarse, regresó a Europa. Y en el cantón de Vaud, en Suiza, logró sanar milagrosamente a una joven que estaba postrada y que ya repuesta de su enfermedad terminó convirtiéndose en su mujer. Pero la experiencia, aparentemente inexplicable, porque no había estudiado medicina, se difundió rápidamente y Durandot tuvo que abandonar Suiza acusado de ejercicio ilegal de la medicina. Empezaba otra vida en el campo de Hugues que había comprado antes de partir y donde iba a llevar a cabo su empresa económica y social. Para algunos, la experiencia entrerriana no fue exactamente la de un falansterio. Celia me dijo, Durandot tomó aspectos de la teoría de Fourier para adaptarlo a su proyecto personal y familiar. Más que falansterio, la experiencia fue un familisterio. Un falansterio genuino, tal como lo proponía Fourier, estaría integrado por una comunidad de 1.700 personas en una extensión más grande de tierra que la que poseía Durandot. Pero allí cada uno realizaría sus actividades de acuerdo a sus pasiones y no a la dirigencia de una persona como lo hizo él durante 30 años. Durandot era espiritista, me dijo Graciela. Él se encerraba en su cuarto y decía comunicarse, a ver si en francés, Notre Père. ¿Qué? En francés, en el mío, quiere decir nuestro padre. O sea, decía que le daba instrucciones acerca de las actividades que cada uno de los integrantes del falansterio tenía que desarrollar al día siguiente. También decía que Notre Père le dictaba las normas de conducta. Celia abunda más sobre la extraña relación divina de Durandot. Dios le pedía, según él, que hiciera trabajar a fulano o mengano. Tenía un libro sobre su escritorio y todas las mañanas se repetía el rito. Que venga fulano y el tipo pasaba a recibir órdenes. Tenía una aguja metalizada de 30 centímetros, la hacía girar hasta que se paraba en un renglón del cuaderno. Y él decía, dice Dios que tenés que ir a carpir las papas. Y así, venga mengano. Dice Dios que tenés que limpiar el campo. Y los tipos lo hacían. Entonces, recuerdo, me dijo Graciela, que mi padre le preguntaba por qué lo hacía. Son formas de vida, contestaba Durandot. Cada uno hace lo que quiere si yo no le hago mal a nadie. Es extraño. Durandot no profesaba religión alguna, pero era amigo del cura. Era recelado por algunos colonos, pero si se desataba una plaga de langostas, como solía ocurrir en aquel tiempo, ahí salía el líder y sus 100 familias a darle una mano a los demás chacareros. De hecho, llegó a ser presidente de la Liga para la Defensa Agrícola. Al lado del molino había un precario, desvencijado alambre de púas. Yo podía ver los vidrios rotos del viejo molino. Lo que me quedaba por saber era cómo era la vida cotidiana, lo doméstico de esa experiencia utópica europea trasplantada a las cuchillas entrerrianas. Durandot manejaba la vida interna con mano de hierro. A la mañana hacía izar una bandera negra con las letras R y B larga. Nunca se supo el significado, esas dos letras encerradas en un círculo. Al final de la jornada de trabajo y después de la cena, reunía a su grey en un salón rojo en torno a una mesa con un tapete rojo que llegaba hasta el suelo. Llamaba a su gente y los hacía entrar inmediatamente después de haberse escondido debajo de la mesa como si fuera el juego de un chico.
Y entonces hablaba con una voz que venía desde lejos como de ultratumba o como desde el cielo. Aunque en realidad la voz venía desde abajo de la mesa. Engolaba la voz y decía: Dios Padre ordena que mañana todo el mundo se levante temprano porque hay que ir a la cosecha. Y todos aceptaban la farsa, me dijo Graciela. Sabían el enjuague, no es que fueran crédulos. Todos se callaban la boca porque tenían comida, casa y protección. Durandó, le pregunté, ¿sabía que ellos sabían que era una farsa? Sí, lo sabían. De la casa a la cocina, las habitaciones y los baños solo quedaban restos que podían adivinarse bajo el abrazo definitivo de los árboles. Por ejemplo, la glorieta donde Teresa Macera, la artista preferida de Durandó, y vaya a saber uno si algo más, tocaba el piano en los atardeceres para él. Graciela me iba guiando por los escombros. Era curioso, pero solo estaba en pie la puerta de entrada a la casa de Durandó y de su mujer, Emma. Estaba echando una última mirada yo a las cosas. Me preguntaba si Durandó había sido tiránico o justo. En un momento me daba la sensación de que había llegado a crear él mismo un polo de poder personal ajeno a las ideas que había seguido firmemente en Europa. ¿Quién podía cuestionar sus modos y al fin y al cabo, para la época, el establecimiento Durandó era un modelo de avanzada? Tenía un molino de viento que abastecía de agua corriente a la comunidad, y si el viento no era intenso, usaba el malacate tirado por 2 caballos que estaba unido al molino. En el falansterio había energía a carburo que permitía la iluminación de viviendas, talleres, oficinas y comedores. Hasta había farolas en los cuidados jardines, lo que le daba un toque colonial al lugar. Tenía agua corriente gracias a un infatigable molino de agua y otro molino, el harinero, abastecía a la fábrica de pastas secas y la panadería. Además, enlataban conservas vegetales. Entonces, no tenía enemigos Durandó. ¿O sí? Durandó, esto me lo contó Celia, era resistido por la Iglesia Católica, porque él se decía que era la voz de Dios. Eso chocaba, claro. Pero muchos sacerdotes iban a visitarlo para charlar, para comunicarse, porque era un hombre muy abierto, inteligente y accesible. Tuvo un enfrentamiento con el abate de la comarca que se molestó cuando Durandó no fue a la recepción organizada con motivo de la visita del obispo, lo que puso a las claras que no profesaba religión alguna. Pero, aunque la pelea con la iglesia levantaba cada vez más tierra como vecino, ¿de qué se lo podía acusar? Hablaba bien, se expresaba bien, tenía buenos modales y buenas actitudes con los vecinos. Había formado una banda de música que caracterizaba al establecimiento y que se presentaba en todas las fiestas de la zona y que generalmente homenajeaba con su presencia a los visitantes ilustres y los despedía desfilando desde la casa al portón de acceso. Lo claro de la historia es que las grietas del proyecto hegemónico de Durandó se dejaron ver cuando los jóvenes descubrieron que se aburrían con la vida de internado que llevaban en el falansterio, y esa pequeña revolución, sin propósito ni líder, bastó para derrumbar el sueño de la sociedad más justa de América. Y todo se dio de una manera muy simple, tan simple como la necesidad de libertad. Los jóvenes de Durandó entraban a otros mundos más liberales y menos herméticos cuando iban a trabajar a los otros campos de la colonia, generalmente durante la época de la trilla. Durandó era la vanguardia tecnológica porque fue el primero en usar trilladoras para las cosechas. Alquilaba esas modernas herramientas y mano de obra a los campos vecinos, y allí los jóvenes
conocieron un modo de vida distinto, mucho menos riguroso que el que les imponía el establecimiento. Si encontraban trabajo afuera, se iban, y así se diluyó la experiencia. Pero había que respetar las formas ceremoniosas hasta el último momento. Por eso, no te pierdas de enterarte lo que pasó en el velatorio y en el entierro de Jean-Joseph Durandot, el Hijo de Dios. Y al final le llegó la hora a Durandot. Yo iba de asombro en asombro con la vida novelesca de este hombre misterioso, un temperamental con rostro diabólico y con rasgos de bondad que fueron reconocidos en toda la comarca. Pero nadie sabía dónde estaba la tumba de este hombre que había muerto a los 74 años después de andar entre Italia, Francia, Suiza y la Argentina, lugar donde había dedicado 42 años de su vida a crear una ciudad con sus ideas, sus leyes, sus pasiones, virtudes y miserias. Celia me dijo algo insólito en el final de nuestra charla. Me dijo, él había pedido a todos que al morir no lo enterraran, porque se iba a ir solito al cielo con Dios Padre. Entonces, cuando murió, pasearon su cadáver por el campo, envuelto en las mantas rojas que usaban para sus prácticas espiritistas, para ver qué ocurría. Lo curioso es que al cadáver lo subieron y lo sentaron en un carro, con su sombrero, su traje, un toscano en la boca, su rostro de aspecto diabólico ya gris, sus ojos dormidos. Así estuvieron varios días. Cuando las autoridades se enteraron de la loca procesión, porque lo paseaban hasta de noche en un lóbrego funeral iluminado con velones y cirios, y el cuerpo ya estaba en acelerada fase de corrupción, mandaron una partida policial, desarmaron la esotérica celebración de resurrección e hicieron sepultar el cadáver. Hubo en Entre Ríos una fiesta tradicional hace unos años, más o menos para el tiempo que yo fui a investigar la vida de este hombre enigmático. Unos jóvenes causaron una pequeña conmoción cuando desfilaron por las calles portando un estandarte con el emblema de Durandot, el círculo, la estrella, la R y la B larga en el fondo negro de una bandera. La sangre joven que 100 años atrás le había dado la espalda, paradójicamente, ahora venía a reivindicar su figura, como si despertara de un largo letargo. Durandot, el fundador de la sociedad ideal en la Argentina, volvía, acaso reclamando una consideración distinta o tal vez, ¿por qué no?, para con una desacostumbrada indulgencia permitir que el rompecabezas sobre su extraña personalidad termine de armarse de una vez y para siempre. El caso es que, metafóricamente, el Hijo de Dios, 100 años más tarde, había resucitado. La verdad es una historia fantástica, ¿eh? Una historia apasionante, sí, la de este hombre. Y además de la de su comunidad. Sí. Cuando en un momento, bueno, todos sabían que no era. Sí, se escondía abajo de la mesa. Se escondía abajo de la mesa. Y él también sabía que los demás sabían que él no. Sabía, sí. Cosas de los inmigrantes. Claro. Esos relatos. ¿Cuál es el tuyo? El de dos chicos. Dos chiquitos en San Luis que, bueno, tienen un destino fatal. Aquí en Argentina. ¿Sabes? En Argentina. Estamos en Argentina en el año 89, no hace tanto. Ajá. Y bueno, 10 y 11 años. Te escucho.